¿Alguna vez sentiste que tu propia mente te está torturando sin razón aparente? Esa sensación de angustia que se instala como una niebla densa, aunque no haya nada fuera de ti que lo justifique, es más común de lo que imaginas. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en el interior de tu cerebro para descubrir por qué a veces eres tú quien genera ese sufrimiento. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer para apagar esa alarma interna? Soy el narrador de este canal, donde exploramos la ciencia de la mente y sus misterios. Hoy vamos a desmenuzar 3 mecanismos cerebrales que, sin que lo notes, pueden convertir una preocupación leve en una carga emocional abrumadora. Primero, vamos a ver qué papel juega la amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra que actúa como guardián de las amenazas. Luego, entenderemos cómo el cerebro crea predicciones y por qué el error entre lo que esperamos y lo que ocurre genera dolor. Finalmente, veremos cómo el relato interno que nos contamos refuerza el sufrimiento y cuál es la herramienta práctica para romper ese ciclo. Comencemos con la amígdala, la alarma interna que se activa en cuestión de milisegundos cuando percibe peligro. Cuando una situación real o imaginaria se interpreta como amenazante, la amígdala envía señales de lucha o huida al cuerpo, liberando adrenalina y preparando todos los sistemas para responder. Lo sorprendente es que la amígdala no distingue entre un león real y una preocupación futuro. Si piensas en una presentación importante y temes equivocarte, esa señal de amenaza se dispara aunque no haya un depredador en la sala. Esa respuesta exagerada es lo que sentimos como nudo en el estómago, sudor frío o palpitaciones. En condiciones normales, la corteza prefrontal, la zona responsable de la razón y la planificación, regula esa respuesta, calmando la amígdala. Pero cuando la corteza está sobrecargada o fatigada, la señal de miedo sigue resonando, manteniendo el sufrimiento vivo. Pasemos ahora al concepto de predicción activa, la forma en que nuestro cerebro construye modelos internos del futuro. Cada instante, la mente genera expectativas basadas en experiencias pasadas almacenadas en el hipocampo. Cuando la realidad se alinea con esas expectativas, el cerebro se siente cómodo. Pero cuando hay una discrepancia, como cuando lo que esperábamos que sucediera no ocurre, surge una señal de error de predicción que el cerebro interpreta como una forma de dolor cognitivo. Ese error es el motor del sufrimiento anticipatorio. Por ejemplo, si temes que una conversación importante terminará en conflicto, tu cerebro ya está preparando una respuesta emocional negativa. Cuando la conversación ocurre sin problemas, el cerebro aún registra la diferencia y a veces mantiene la sensación de malestar porque la predicción negativa quedó grabada. El sesgo del catastrofismo, esa tendencia a imaginar el peor escenario, amplifica ese error, creando una espiral de sufrimiento que no depende de lo que realmente ocurre. Ahora que hemos visto cómo la amígdala y la predicción pueden alimentar el dolor interno, la siguiente pieza del rompecabezas es el relato interno, la historia que nos contamos sobre nosotros mismos y los eventos que vivimos. Cada pensamiento repetitivo refuerza las conexiones neuronales que mantienen viva la emoción negativa. Pero hay una herramienta sencilla que la neurociencia ha demostrado que puede debilitar esas rutas: la observación consciente. Cuando notas que tu mente está atrapada en un bucle de preocupación, simplemente nombrar la emoción, como decir «estoy sintiendo miedo», crea una pausa que permite a la corteza prefrontal intervenir y reconfigurar la respuesta. Esta práctica, conocida como mindfulness, no elimina la amígdala ni cambia las predicciones, pero sí reduce su impacto al ofrecer un espacio para que la razón tome el control. En resumen,
El sufrimiento que sentimos a menudo nace de tres procesos: la alarma de la amígdala, el error de predicción y el relato interno que refuerza ambas cosas. Comprender estos mecanismos nos da la posibilidad de intervenir, de romper el ciclo y de vivir con más claridad y menos dolor. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario, de verdad quiero saber tu perspectiva. Y si el cerebro es el autor de esa historia interna que refuerza el miedo y la anticipación, entonces la clave está en aprender a reescribirla. Cada pensamiento que repetimos una y otra vez se consolida como un camino de alta conductancia, como si fuera una carretera bien asfaltada que facilita el paso de la señal de sufrimiento. Cuando en cambio introducimos una nueva ruta, aunque sea más sinuosa al principio, empezamos a debilitar esas conexiones viejas. Esa es la base de la práctica de la observación consciente que mencioné antes, pero podemos profundizar un poco más. Primero, la simple acción de nombrar la emoción crea una brecha temporal. Cuando dices «estoy sintiendo ansiedad», tu cerebro registra esa etiqueta como una señal de metainformación. Esa señal viaja a la corteza prefrontal, que actúa como el director de orquesta de la razón. Allí, la prefrontal evalúa si la alarma de la amígdala está justificada o si es una respuesta exagerada. Si la conclusión es que no hay una amenaza real, la prefrontal envía una señal de inhibición a la amígdala, reduciendo la liberación de adrenalina y disminuyendo la intensidad del malestar. En otras palabras, el simple acto de nombrar la emoción permite que la parte racional del cerebro tome el control y apague el volumen del sufrimiento. Segundo, la reestructuración cognitiva consiste en cuestionar la historia que nos contamos. En vez de pensar «siempre fracaso», podemos pedirnos «¿qué evidencia tengo de que siempre fracaso? ¿Hay ocasiones en que he tenido éxito?». Esta interrogación activa áreas del lóbulo frontal que buscan pruebas y contradicciones, y al encontrar datos que desmienten la creencia limitante, el cerebro genera una señal de error positivo que refuerza una nueva narrativa más equilibrada. Con el tiempo, esas nuevas rutas neuronales se fortalecen y la vieja historia de fracaso pierde peso. Tercero, la práctica regular de la atención plena, aunque parezca simple, produce cambios estructurales medibles. Estudios de resonancia magnética han mostrado que la práctica constante de mindfulness aumenta el grosor de la corteza prefrontal y reduce la reactividad de la amígdala. No es necesario pasar horas meditando, bastan 5 minutos al día de focalizar la respiración, observar los pensamientos que aparecen sin juzgarlos y volver a la respiración cada vez que la mente divaga. Esa disciplina diaria entrena al cerebro para permanecer en el presente, evitando que la mente se desvíe hacia escenarios futuros que alimentan la alarma interna. Ahora que tienes estas herramientas, imagina cómo podrías aplicarlas en una situación cotidiana. Supongamos que tienes una reunión importante y sientes ese nudo en el estómago que describimos al inicio. Primero, reconoce la emoción. Siento miedo. Luego, pregunta a tu cerebro: ¿qué evidencia tengo de que esta reunión será catastrófica? Probablemente descubras que no tienes pruebas concretas, solo suposiciones. Finalmente, lleva la atención a la respiración, inhalando lentamente, reteniendo el aire unos segundos y exhalando con conciencia. Ese pequeño ritual envía una señal calmante a la amígdala y permite que la corteza prefrontal evalúe la situación con mayor claridad. En resumen, el sufrimiento que experimentamos es el producto de tres procesos interrelacionados: la alarma automática de la amígdala, el error de predicción que genera una expectativa negativa y el relato interno que refuerza ambas cosas. Cada uno de esos procesos tiene una palanca que podemos accionar: la observación consciente para la amígdala, la reevaluación de nuestras predicciones para el cerebro predictivo y la reestructuración de la narrativa para la historia interna. Cuando aprendemos a usar esas palancas,
el cerebro deja de ser el autor del drama y se convierte en un aliado que nos ayuda a vivir con más ligereza. Quiero saber cómo te resuena todo esto. ¿Has notado alguna vez que una preocupación imaginaria te hizo sentir más dolor que el propio evento? ¿Qué estrategia crees que podría ser la más útil para ti en estos momentos? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría leer tus experiencias y aprender de ellas. Si este video te ha resultado útil, no olvides darle un pulgar arriba. Eso le indica al algoritmo que el contenido está ayudando a la gente y nos permite seguir creando material basado en la ciencia del cerebro. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios, donde profundizaremos en otras formas de entrenar la mente, desde la neuroplasticidad del hábito hasta la gestión del estrés crónico. Cada nuevo suscriptor nos da la energía para seguir investigando y compartiendo conocimientos que pueden transformar tu vida. Recuerda, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero con pequeñas prácticas diarias puedes reprogramar esas rutas de sufrimiento y abrir paso a una experiencia más serena y consciente. Gracias por acompañarme en este recorrido por el interior de tu cerebro. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo la mente puede ser tu mejor aliada.